El poder del espectador sobrepasa cualquier noción de pasividad en el proceso de asimilación cinematográfica, al menos en lo que concierne a la etapa moderna del cine, donde la característica de imprevisibilidad narrativa es crucial para la deconstrucción de la obra. La historia no da tregua, no permite al espectador anticiparse narrativamente a los hechos, sino que hace reflexionar en un estado a posteriori que impulsa un mayor trabajo de decodificación que el espectador debe asumir y comprender. El contexto del decodificador da lugar a matices polisémicos que pueden reorientar el sentido de una película, desde su simbología y ética hasta la propia comprensión cultural de la película. El usuario modifica la esfera del director como creador, al poder manipular la recepción y el tiempo, alterando las intenciones de construcción narrativa y haciendo la película como suya. Dicho de otra forma, las narraciones son abiertas, concluyen historias que abren la mente del espectador para hacerlos partícipes de su reflexión y ambigüedad, configurando al espectador como dador de sentido. Una misma película puede ser entendida bajo perspectivas comparativas distintas, retrotrayendo conceptos dispares que dependen de la profundidad analítica del consumidor y las circunstancias que preceden al consumo de la obra. El proceso a través del cual la imaginería del espectador deconstruye y reorienta la significación de la obra se denomina sutura. Es el ejercicio que realiza el espectador para comprender la narración, para comprender la profundidad de aquellos elementos, elipsis y dinámicas narrativas que no son contadas o delimitadas con tanto detalle por cuestiones temporales y de ritmo cinematográfico. También pueden narrarse todos los elementos a la perfección, pero es el espectador el que rellena los recovecos existentes con una significación propia para completar la narración acorde al conjunto de elementos y de su propia consciencia, psicología y percepción cultural e intelectual. Por tanto, tal y como define el director francés Jean Renoir, el espectador es aquel que acaba la película. Bajo esta premisa teórica vamos a identificar e incluso reconocer elementos dramáticos y narrativos de la película Shutter Island, film dirigido por Martin Scorsese y distribuido en 2010. Estos elementos podrían ser significados totalmente ajenos a la dirección del director o a la caracterización premeditada de la narrativa, pero también podrían ser simbolismos claves en la percepción de la historia o en la comprensión subjetiva del espectador según la profundidad que hemos descrito en la introducción de este análisis. Y para rematar esta introducción, dado que vamos a deconstruir todos los elementos de la película que podrían ser simbolismos narrativos, se revelarán partes importantes de la trama consideradas como spoilers. Dicho esto, comenzamos. La secuencia del barco atravesando la niebla puede ser analizada como un paralelismo de aparición onírica, una sensación constante de irrealidad que finalmente se comprueba con el clímax de la película. Finalmente, la narrativa demuestra que la irrealidad constante juega con la perspectiva del espectador, puesto que de inicio a fin la película muestra los datos suficientes como para posicionarnos en contra del protagonista, aunque nunca lo hagamos del todo. La primera secuencia identifica el planteamiento de los personajes. La clave de la película es que absorbe ideas que pueden ser entendidas de igual forma. El detective Teddy Daniels tiene una angustia somática relacionada con el agua. Superficialmente encaja de dos maneras distintas a medida que avanza la trama. Puede ser una sensación cotidiana normal sin matices, o puede ser, en este caso sí que lo es, una consecuencia indirecta relacionada con algún trauma del pasado o background del protagonista. Por cierto, la estética de esta película recuerda muchísimo al cine negro. Los personajes portan vestimentas similares con grandes chaquetas, camisas y sombreros, y el propio devenir de la trama da lugar a una resolución sistemática por parte de unos protagonistas promovidos puramente por la investigación. Encontramos por tanto una película de subjetividad. Según la perspectiva que generemos, la trama acercará un desarrollo distinto. Partimos de una narración subjetiva puesta en manos del protagonista. El cigarrillo, elemento totalmente decorativo y complementario en la caracterización de un personaje, adquiere una funcionalidad narrativa que acompaña de inicio a fin a la obra. Una vez más, la respuesta está delante de nuestros ojos,
pero se oculta ante un mecanismo artificial y orgánico que entorpece la coherencia del espectador por culpa de un protagonista cuyo discurso va formando una mentalidad coherente e incoherente a partes iguales una vez terminamos la película. Si somos detallistas, podemos identificar que el barco tiene elementos propios de contención para pacientes extremos, pacientes que deben ser trasladados a la isla donde reside el hospital psiquiátrico. Por ejemplo, elementos como la reja que cubre la salida al exterior, o esposas que cuelgan en el interior del barco. No obstante, por aislamiento de datos, el espectador nunca asocia desde el primer momento que el protagonista sea el verdadero antagonista, jugando con las convenciones de una obra y el propio medio. Una respuesta narrativa que es obvia cuando vemos la película es el porqué de las miradas furtivas e incesantes del compañero del protagonista, Chuck Aul, que a lo largo de la película se repiten como señal de un elemento narrativo que paulatinamente cobra sentido. No es su compañero, es su vigilante. Otro detalle importante en la película es la enfatización, a veces imprevisible en la comprensión del espectador, de la banda sonora para resaltar conceptos constantes en la película. Al comienzo, en una secuencia aparentemente normal y sin carga dramática, suena una música fuertemente mientras el coche se adentra en el psiquiátrico. En nuestro caso, como espectadores, no asociamos que la banda sonora nos esté alertando de que algo marcha mal, que nada es lo que parece, puesto que la música parece llenar el hueco de la secuencia más que declarar intenciones. No obstante, la música nos alerta, genera una tensión que se extiende a todos los trabajadores del psiquiátrico que saben quién es el loco que está llegando. Si continuamos con la banda sonora, no se tratan de arreglos delegados compuestos por músicos de forma específica para la película, sino que la banda sonora está conformada por temas de autores compuestos previamente. Por ejemplo, se han utilizado segmentos del autor Krzysztof Penderecki, quien ya había tenido presencia en ámbito cinematográfico de la misma forma, destacando películas como El exorcista de William Friedkin o El resplandor de Stanley Kubrick. Este elemento es más evidente, pero no es por ello menos importante. Podemos ver un letrero donde pone: "Recuérdanos, también hemos vivido, amado y reído", el cual invita al espectador a reflexionar sobre la identidad de los locos en la sociedad, aflorando una compasión injusta hacia ellos que se ve potenciada por el desconocimiento del background del protagonista. Intenta que empaticemos, sin saberlo, cuando acabe la obra, para que de verdad sintamos que el protagonista tiene la etiqueta de buena persona frente a su psicología y la consecución de sus actos. De esta manera, la película equilibra al espectador para que no juzgue, a fin de que mordamos el cebo. Proseguimos con un detalle narrativo bastante inteligente que la mayoría de espectadores, yo incluido, seguramente pasó por alto a la hora de encajar las piezas del puzzle. En esta secuencia, los protagonistas tienen que entregar las pistolas. Según la concisa información que el espectador tiene, ambos son detectives y han sido instruidos para portar un arma. No obstante, el acompañante no consigue quitarle el seguro a la funda de la pistola, terminando por entregar la funda con la pistola tras quitársela del pantalón. El policía le mira con una expresión que denota más de lo que parece. Chuck es un trabajador del centro psiquiátrico y está haciéndose pasar por el acompañante de Teddy Daniels para llevar a cabo el plan colectivo de curarle. Pero al no conseguir sacar el arma con naturalidad, revela su identidad de forma superficial, ya que un verdadero detective sabría manejar un arma con soltura. A lo largo de la película podemos identificar dos roles en cuanto a la función del decoro de personajes. El doctor del centro psiquiátrico, John Cowley, ha puesto en marcha el plan de engañar a Teddy, a raíz de su pasado, para curar su enfermedad mental. Dado que se trata de un paciente muy peligroso y violento, hay muchos enfermeros y trabajadores del centro que apoyan la estratagema del doctor, pero hay otros personajes que no comparten esta visión tan arriesgada e innovadora de curar a un paciente peligroso. Esto se traduce en lo siguiente. En el transcurso de la película, determinados personajes intentarán amedrentar y provocar a Teddy para que entre en estado de cólera y cometa algún acto desproporcionado que haga fracasar el plan. En este caso, los policías prueban a Teddy, obligándole a entregar su arma. Esta acción, bajo la perspectiva del espectador, se traduce superficialmente en que el centro psiquiátrico oculta una verdad oscura, convirtiendo al antagonista en un protagonista héroe que quiere descubrir qué se oculta, pero que se encuentra obstáculos que refuerzan su visión e hipótesis de que una fuerza mayor trama algo oscuro. Por otro lado, es posible deducir que el tratamiento experimentado por el doctor ha sido realizado varias veces por la representación vaga de algunos policías. Todo es un circo, un teatro donde los actores han podido repetir el proceso varias veces,
siendo esta una de otras tantas repeticiones en las que cumplir el papel de algunos compinches se puede hacer algo aburrido. Podemos ver típicos gestos pasivos de otra vez toca empezar el plan desde el principio en algunas caras. Al principio, algunos pacientes saludan en la distancia a Teddy. Él lo asocia con que están locos, pero saludan porque realmente los pacientes ya le conocen, puesto que Teddy ha estado ingresado allí. La mujer que hace el gesto de silencio cuando están en el patio intensifica la actitud del protagonista. Él lo asocia con que le ocultan algo, pensando que la institución está cometiendo ilegalidades. En cambio, solo se trata de un gesto de una paciente que repite como un niño que no diga nada. Para que el plan salga bien, le han explicado muchas veces que tiene que hacer este gesto, para intervenir en ese gran teatro preparado y ensayado que el espectador no sabe identificar hasta el final de la obra. En este caso encontramos un plano situación que denota una estructura con forma de cruz. Es posible que esta composición visual remita a un tema religioso, la purificación y el perdón de los pecados. Por cierto, un plano situación es aquel que cumple una función de ubicación, pudiendo ser conjunto en función de los personajes que aparecen en escena, siendo una transición entre secuencias para crear conexiones más naturales, que visualmente otorguen algún significado o detalle que pueda ser enfatizado con planos más cerrados. Es similar a un plano general, siendo más cerrado y descriptivo en detalles. Muestren la placa. El ritmo del cine impide en ciertas ocasiones que el espectador pueda comprender todos los detalles visuales. Incluso hay estudios que miden cuál es la reacción mínima del individuo ante el cambio de planos y cuál es el tiempo que necesita para entender cada fotograma. En Shutter Island, si nos fijamos exclusivamente en el decoro de personajes secundarios y actores de reparto, podemos ver, si sabemos que todo es un montaje, cómo es evidente que los personajes revelan datos suficientes como para que el espectador se percate de la verdadera historia. No obstante, la primera vez que se visiona es difícil, por no decir imposible, captar todos estos detalles. Bien, vayamos ahora con el planteamiento del personaje John Cawley, es decir, el doctor del psiquiátrico. Tanto en la dirección de fotografía como en la propia construcción de planos, el director intenta evocar el lado más negativo y vengativo de un personaje que desconocemos totalmente. Esto hace que no nos esforcemos demasiado en juzgar al doctor como el antagonista de la película, una vez más siendo manipulados alterando nuestra capacidad como espectadores. En cualquier caso, en ningún momento de la película veremos que los huecos y preguntas que genera la trama ante la evolución dramática sean consecuencia directa del propio Doctor, consiguiendo la película que nos posicionemos a favor de Teddy Daniels, que es el verdadero enemigo de la película. Y una vez más, el espectador tiene el poder de adivinar el verdadero sentido, pero es la enunciación y la manipulación visual la que consigue que no lo hagamos. Al contrario que el guión y su lenguaje, el cual nos intenta contar una realidad totalmente transparente y coherente. Esta lucha de dos entidades identifica perfectamente cuál es el papel del director y cómo puede modificar la apreciación visual, modificando incluso matices del propio guión que intentan contar cosas similares de manera totalmente distinta. Otro punto bastante interesante que adquiere muchísimo peso en la trama es la función que se le añade al flashback. Y para quien no lo sepa, un flashback es un salto temporal que hace retroceder la línea temporal habitual del espectador para recrear recuerdos y situaciones vividas por X personaje. En su propia definición, un flashback refuerza el background o construcción narrativa anterior a la historia percibida por el espectador, siendo normalmente una forma de contar y mostrar situaciones de guión que están presentes en la construcción de personajes, pero que no son perceptibles directamente en la trama y que explican detalles de la misma. De esta manera, Teddy tiene continuamente flashbacks donde se muestran elementos de su pasado, así como su motivación y sus miedos. Por un lado, su esposa y sus hijos por algún motivo ya no están en este mundo, así que carga con su recuerdo a modo de culpa. Y por otro lado, su implicación en la Segunda Guerra Mundial y los restos de la catástrofe nazi están presentes en su memoria, recordando un pasado mordaz y fatídico del propio personaje que explica su forma de actuar y de ser. Y como explicábamos anteriormente, normalmente un flashback suele contar de forma transparente y suele ser un recurso tangible y verídico en la historia. No obstante, en esta película adquiere otro papel y empuja al espectador a participar en la locura del personaje. Son recuerdos falsos, modificados por la propia mentalidad del personaje, falsedad que desconocemos y que nos obliga a apoyarle creyendo que por ser el protagonista debe ser el bueno. Todo lo contrario, el fantasma de su mujer aparece como antagonista, como una fuerza negativa que atormenta al personaje.
pero es todo lo contrario, es un recuerdo que intenta contarle la verdad, intenta liberarle de la propia realidad que ha construido su locura. Hay determinadas escenas en las que el sonido desaparece para reforzar la mirada o situación que acontece el protagonista, recalcando el mundo interior del personaje. Teddy demuestra ser un personaje inteligente y suficientemente coherente como para que el espectador no le tache de lunático. La narración hace que nos pongamos de su lado porque demuestra ser brillante con sus actos, al identificar que el guión simulado de la isla carece de coherencia, encontrando fallos de los actores que intentan engañarle. Cuando investigan el cuarto de la presunta paciente desaparecida, los zapatos que se encuentran en la taquilla son de hombre y no de mujer, y nadie se percata de ello. Efectivamente se trata de un error del teatro montado, incluso hay miradas que pasan desapercibidas. Por otra parte, a lo largo de la película hay numerosas transiciones y cierres muy marcados que intentan reflejar la claustrofobia de la isla. En la reminiscencia de los campos de concentración nazis, hay una pila de cadáveres que refleja cierto grado de locura y modificación al albergar a su mujer con sus hijos. El personaje tiene sentimiento de culpa al haber disparado a los soldados nazis tras tomar el campo de concentración, pudiendo mezclarse con lo que parece ser un recuerdo que luego al final de la película descubriremos, en el que vemos a los hijos muertos y ahogados. Lo que hace la película es ir secuenciando una serie de recuerdos hasta que desconfiemos de si ese recuerdo existe. Por tanto, este conjunto de escenas intentan transmitir que puede ser que estas escenas nunca hayan pasado realmente en la vida del personaje, ya que al no haber pruebas concluyentes puede ser que estos sentimientos y recuerdos sean totalmente erróneos y modificados por la locura del personaje. En definitiva, este recuerdo se suma a una lista más de sucesos que podrían haber ocurrido o que quizás nunca ocurrieron. Teddy en la vida real es alcohólico, pero en su representación mental y en su doble identidad es abstemio. El protagonista, traumatizado por sus violentos actos en la guerra, se volvió alcohólico para olvidar todos sus asesinatos. El punto que vamos a explicar a continuación es clave para analizar Shutter Island. Existen dos continuas facciones entre el humanismo moralizado progresista y el radicalismo conservador, encarnadas por dos contraposiciones totalmente éticas, una más violenta que la otra. Por una parte, hay un colectivo de doctores y empleados partidarios de la lobotomía como solución al problema mental de nuestro protagonista. Y por otra, una ferviente creencia en el tratamiento simulación innovador del Dr. John Cawley para curar a Teddy mediante un contacto estructurado con sus recuerdos. Por ello, varios integrantes de la isla son poco disimulados, tratan de estropear la simulación para entorpecer la operación y recurrir a la lobotomía, proceso inadmisible bajo la moral de John Cawley. La presentación del segundo doctor psiquiatra de la isla, es decir, el que se opone a la facción moral, trata de favorecer esa esencia de maldad y de secreto inexistente dentro de la isla. El segundo doctor es alemán, y ello hace que nuestro protagonista directamente asocie la investigación a connotaciones fascistas y nazis, ideas potenciadas por sus recuerdos de guerra. La tormenta y las sacudidas de rayos luminiscentes entrantes de forma reiterativa a lo largo de la película por las ventanas refleja un estado onírico y alucinógeno constante, reflejando el impacto de la locura del personaje, ya que se trata de una tormenta totalmente mental. El personaje tiene miedo a enloquecer, teme sobrepasar la línea racional que le impida identificar cuál es la verdad de la isla. La tormenta es un elemento dramático fruto de la locura del personaje y está totalmente recreada por la mente del protagonista, siendo inexistente para el resto de personajes y metaforizando la creciente locura increciendo del pasado y presente de Teddy. Lumbrante. La fotosensibilidad da dolor de cabeza. Agente, ¿vuelve a tener migraña? ¿Qué me pasará? Tendría que echarse un rato. En una cama. Teresa de ahí. ¿Por qué? Un ejemplo de ello es la alucinación que ocurre en esta escena. La mujer, nerviosa por tener que actuar y simular una situación que como paciente le enerva, intenta hacer como que bebe de un vaso de agua, pero no tiene vaso de agua en la mano. Todo esto sucede tras pasarle la nota a Teddy, nota en la que Teddy se imagina que hay un texto, y que posteriormente da la casualidad de que el texto que había en esa nota desaparece al contacto con la lluvia.
tormenta que, como bien hemos comentado, es recreada en su cabeza. Por lo tanto, la nota nunca existió, siendo un mecanismo intrincado de sus alucinaciones ocasionadas por la enfermedad mental que padece. Esta escena es otra prueba de que Teddy fue un enfermo mental, paciente del centro psiquiátrico. Teddy se propone rascar el papel con un lápiz para poner nervioso a un paciente en el interrogatorio. Pero este paciente enseguida le reconoce, ya que estuvo allí ingresado hace 2 años y tuvieron disputas y peleas por culpa de la agresividad de él, cosa que Teddy no recuerda por sus delirios. Esto hace que parezca que los lunáticos saben algo que nosotros desconocemos, pero realmente no saben nada, y es su propia locura la que nos despista y genera un secretismo inexistente. Por tanto, tenemos pacientes internos que llevan tanto tiempo aislados que desconocen el exterior y le temen al mismo tiempo, generando teorías absurdas que no conducen a ningún lado. ¡Por favor, pare! ¿Conoce al paciente Andrew Laedis? ¿Le conoce? ¡No! No, jefe. Jefe, tranquilo. Quiero ir a mi celda. Quiero irme. Bien, está bien. Calma, Peter. ¡Llevadme! ¡Llevadme a mi celda! La vida del protagonista se representa como un purgatorio, desde el momento en que la película muestra cómo su mujer mata a sus hijos hasta el final. Todo el tramo se expone como un infierno mental para subsanar su alma. En esta secuencia encontramos una reminiscencia en la que Teddy recrea un encuentro con Laedis, que, por supuesto, no existe, y es una creación de su locura. Como mucho, el rostro se podría asemejar al de algún paciente de la isla de alguna celda continua a la suya. Teddy simplemente habla consigo mismo, de yo cuerdo a yo loco. Las ratas que salen de los agujeros representan un fuerte símbolo de migraña mental en su cabeza, un estado de desesperación y trastorno psicológico. También representan la traición, todos en la isla le están engañando. Las ratas que salen de las piedras recuerdan a los policías que, desde un plano aéreo, registran la isla como puntitos negros. Simbolizan esa fuerza conjunta que se opone incansablemente a los argumentos del investigador y que se acumula hasta ahogarle. En el último tramo de la película, el general que le recoge en la camioneta expresa la facción negativa de la isla en su máximo exponente. Defiende que la violencia es innata en el ser humano bajo condición humana, y que por tanto es justificada como algo bueno. El general presiona argumentalmente a Teddy para analizar sus respuestas, para ver si es incapaz de controlar su violencia y recae nuevamente en su locura. Si intentara morderle un ojo en este momento, sería capaz de detenerme antes de que le dejara ciego. Inténtelo y lo sabrá. La reacción que esperaba. Al llegar al faro surge un clímax con música increciendo, pero al entrar se genera un anticlímax en su cabeza al ver que no hay nada. En la última escena, el doctor explica su simulación. Él quería demostrar que un paciente extremo podía curarse a través de métodos que respetan la moral del ser humano. Cuando el psiquiatra le muestra las fotos de sus hijos, la frase de que no lo niegue le impacta profundamente. Finalmente, el espectador recibe la resolución a través de un recuerdo sin trastocar, con una secuencia digital en la que la cámara traspasa el cristal cuando Teddy llega. Su mujer se acerca a él y entonces ve a los niños sumergidos en el agua. Planos fijos, sin movimiento y colores sobreexpuestos que denotan que es un recuerdo real, sin alucinaciones o modificaciones. Hay un plano cenital cuando el protagonista lo saca del agua que recuerda a una vista divina. Cuando finalmente coge a los niños se forma una iconografía fácilmente confundible con el de una cruz, plano en el que vemos a los niños soportados por él en sus hombros, reiterando el concepto de la salvación divina y la purificación del alma. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Por tanto, en la última secuencia, el cuidado del jardín y el entorno demuestran que la tormenta era una recreación mental del protagonista, y no un hecho real, siendo una simulación física y mental del centro psiquiátrico en la que solamente han pasado 2 días. Finalmente, la dicotomía ética al que se enfrenta el protagonista es la siguiente: vivir el resto de sus días sabiendo que es un enfermo mental traumatizado tras perder a su familia, o recurrir a la lobotomía para olvidar el monstruo en el que se convirtió y vivir en paz hasta su muerte.
Bien, y hasta aquí el vídeo análisis de hoy. Siento haber tardado tanto tiempo, creo recordar que han pasado unas 3 semanas o así. Pero bueno, yo quería invertir más tiempo en los vídeos, prefiero hacer menos vídeos con mayor calidad, con mayor tiempo de edición, de locución y de ideas, sobre todo invertidas en la obra. Así que no me queda nada más que añadir. Si te gusta el cine, los videojuegos, la serie o cualquier construcción artística que te parezca interesante, pues bueno, te puedes suscribir al canal y aprender conmigo un poquito más. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!